Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y la primera vez. ¿Es la primera vez que? La primera vez que estoy con ustedes aquí, y es un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, y un privilegio muy grande escuchar a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín en ese saludo del cielo que nos ha traído en esta noche. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de los siglos, de las edades, de las dispensaciones, todas las personas que han leído la Biblia, la Escritura, han tenido una esperanza. Los hijos de Dios, los escogidos, en todos los tiempos, han tenido una esperanza, un deseo, el más grande de todos los deseos y la esperanza más grande de todas. Lo mismo que tuvo el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en la dispensación de la ley, a través de la Escritura, supo que Dios enviaría la primera venida del Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre aparecería, que una virgen concebiría y daría a luz un niño, que ese niño sería Hijo del Altísimo, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, la visita de Dios en carne humana en medio del pueblo hebreo. Cuando se le pregunta a el pueblo hebreo, a las personas de Israel, a los ministros sacerdotes de Israel, ¿quién ellos creen que será el Mesías cuando venga? Ellos dicen: Dios con nosotros, Emmanuel. Todo el pueblo hebreo estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Era la esperanza de Israel. Y llegó el tiempo del cumplimiento de esa promesa, y apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre sencillo, criado en la casa de José y de María, nacido de María, aunque pensaban que también era hijo de José, pero no sabían que el arcángel Gabriel había dicho que sería hijo del Altísimo. Jesús fue un carpintero de Nazaret, un oficio sencillo. El que creó, construyó el universo completo, cuando aparece en la tierra, no aparece como un ingeniero, no aparece como un arquitecto, sino como un simple carpintero de Nazaret. El pueblo hebreo esperaba un hombre poderoso, un hombre muy inteligente con grandes títulos, y cuando aparece Jesús de Nazaret, pensaban que Jesús estaba tratando de engañar al pueblo hebreo, haciéndose pasar
por un profeta, haciéndose pasar por el Mesías. Pero él no estaba tratando de hacerse pasar por el Mesías, sino él lo que estaba haciendo era dando testimonio de quién era él conforme a la Escritura. Por eso él decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no pueden creer en mí, crean a las obras, porque las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Eran las obras del Padre llevadas a cabo por el Hijo. Pero a los suyos vino, y los suyos no le comprendieron. La esperanza que el pueblo hebreo tenía, la esperanza de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías, en medio de ellos, les pasó por encima, porque no comprendieron que cuando Dios promete algo, lo cumple en sencillez, y si promete algo más grande, lo cumple en formas más sencillas. Y mientras más grande es lo que Dios promete, más sencillo Dios lo cumple. ¿Había usted pensado que la forma en que Dios se manifestaría en carne humana sería en un sencillo hombre de Nazaret, un carpintero joven de allá del pueblo hebreo? Ni usted se lo imaginaba si hubiera vivido en ese tiempo en medio del pueblo hebreo, ni tampoco el sumo pontífice, que era la autoridad máxima en medio del pueblo hebreo con relación a asuntos religiosos. Nadie se imaginó que sería en esa forma. Pero la esperanza de los escogidos, cuando se cumple el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, da testimonio de lo que Dios había prometido y muestra a través de la Escritura que ese es el cumplimiento de esa promesa. Y los escogidos, el que es de Dios, no escucha lo que diga tal o cual religión o tal o cual persona, sino lo que dice la Escritura de lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Por eso Jesús podía decir: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquellos que no querían escuchar su voz, aquellos líderes religiosos, Él les decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Les decían: no tienes 50 años tú y dices que has visto a Abraham. Pensaban que era un falso, un mentiroso, porque no sabían que aquel era el Melquisedec del Antiguo Testamento, que le había aparecido a Abraham, y era también el Elohim del Antiguo Testamento en un cuerpo de carne. Jesús sabía quién él era, por eso él decía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. ¿Cómo podían aquellas personas comprender eso? La única forma de comprenderlo era comprendiendo que aquel Jesús de Nazaret era Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con el pueblo hebreo. Por eso San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. La manifestación de Dios en carne en toda su plenitud fue Jesús de Nazaret. Aquellas personas que no podían creer en Él
Él le decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, ni escucharán. Y por eso es que ustedes no pueden escuchar mi voz. Por eso es que mi palabra no cabe en vosotros. Cabía la enseñanza religiosa de alguna religión, pero la palabra, el mensaje de Jesús que daba a conocer lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo, la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, que era lo que Jesús estaba dando a conocer, no cabía ni en la mente, ni en el corazón. En ningún lugar había sitio para ese mensaje. Y Jesús les decía: ustedes no pueden escuchar mi voz por una razón, porque ustedes no son de mis ovejas. Y esa sí que es una palabra dura, porque todas las personas que tienen o asisten a alguna religión o secta religiosa creen que por eso son hijos de Dios. Y Jesús les dijo en aquel tiempo, y para todos los tiempos es en la misma forma, que no porque se asiste a alguna religión o secta religiosa se es un hijo de Dios. La Escritura dice, para los que dicen que porque creen en Dios son hijos de Dios, la Escritura dice: los demonios también creen y tiemblan. Así es que no es asunto de decir: yo creo que hay un Dios y creo que es el creador de los cielos y de la tierra. Jesús le dijo a ellos: ustedes no son de mis ovejas. No que nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él ustedes harían. No hizo esto que ustedes están haciendo conmigo, no lo hizo Abraham. Abraham no hizo así. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando le apareció Jesús a Abraham con el nombre de Melquisedec, con un cuerpo teofánico, no con aquel cuerpo de carne, Abraham los recibió con los brazos abiertos. Cuando le apareció como Elohim, en compañía de dos arcángeles mayores, Gabriel y Miguel, en forma humana, porque Dios creó tres cuerpos del polvo de la tierra, y le dijo a Gabriel: métete en ese cuerpo. A Miguel le dijo: métete en ese cuerpo tú también, en ese otro cuerpo. Y Dios se metió en el tercer cuerpo que hizo, y caminaron como tres hombres. Pero cuando Abraham los vio, se postró delante de uno de ellos y le dijo: mi Señor, no pase de largo. Si has llegado hasta tu siervo, no vayas a pasar de largo, sino estate aquí conmigo y vamos a cenar. Vamos a preparar una buena comida y vamos a tener un momento de compañerismo. Porque si tú has descendido del cielo en esta ocasión, has descendido del cielo y tu venida ha sido para hacerme una visita, yo quiero que tengamos una comida y yo la voy a preparar. Yo tengo todo lo que se necesita y te hago la invitación a ti, a Gabriel y a Miguel. Dios no rechazó la invitación de Abraham. Dios dice de Abraham que era su amigo, un buen amigo de Dios, y disfrutó de esa comida. Abraham deseó ver su día, lo vio y se gozó.
Y aquellos grandes líderes del pueblo hebreo desearon ver el día del Mesías, desearon ver la primera venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, desearon ver a Emmanuel, a Dios con nosotros, conforme a lo que significa Emmanuel. Desearon ver su día, lo vieron y lo rechazaron. Jesús le dice: porque ustedes no son de mis ovejas. No, que nosotros somos hijos de Abraham. Con ese cuento, a otro tonto. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. No, que nosotros somos hijos de Dios. Otro cuento religioso, que porque pertenecen a una religión, ellos creían que eran hijos de Dios, porque todas las religiones hablan de Dios, y el que acepta alguna religión, entonces cree que es un hijo de Dios. Jesús le dice: tampoco voy a creer que ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo ustedes quieren cumplir. Ahí Jesús los colocó en la posición que les correspondía a ellos, hijos de el Padre que ellos no querían reconocer y que nadie quiere reconocer cuando es hijo de ese Padre, porque ¿quién quiere ser hijo del diablo? Pero aquellos, aunque eran grandes religiosos y grandes líderes, sin embargo, eran hijos de ese Padre. Jesús les estaba hablando una verdad, aunque era dura, pero la verdad es la verdad, aunque sea dura. La realidad para ellos era que lo que ellos desearon ver, la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, la vieron y la rechazaron. No la pudieron recibir porque no era de acuerdo a los planes humanos, no era de acuerdo a los planes del Padre de aquellos que le rechazaron, sino de acuerdo a los planes del Padre Celestial. Y Dios no tiene que ponerse de acuerdo con ninguna persona para Él llevar a cabo sus planes. Él lleva a cabo sus planes y los comunica a sus siervos los profetas, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. La Biblia es nada menos que la palabra de Dios traída a los seres humanos a través de los profetas de Dios, porque es el medio de comunicación divina, el medio que Dios usa para comunicarse con los seres humanos. En palabras más claras, es el televisor de Dios para los seres humanos. Si se le quita a la Biblia a la raza humana no sabe ni qué es el ser humano, sino que tendría una imaginación de una cosa o de otra cosa, pero nunca
podría saber la verdad en cuanto al Creador de los cielos y de la tierra. Pero gracias a Dios que se ha comunicado con la raza humana a través de sus santos profetas para darle a conocer su programa, darle a conocer las cosas que el ser humano debe esperar de parte de Dios. 2000 años atrás, el pueblo hebreo estaba llamado a esperar la primera venida del Mesías, la primera venida del Hijo del Hombre, y la estaba esperando, pero no la reconoció cuando se cumplió. En este tiempo final, el pueblo gentil, por 2000 años aproximadamente, ha estado esperando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque el pueblo hebreo no está esperando la segunda venida, sino la primera, porque no la reconoció cuando se cumplió en medio de ellos. Pero los gentiles están esperando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, sonando, tocando la trompeta final, para luego ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos. Porque la esperanza de los escogidos es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Esa es la esperanza de los escogidos entre los gentiles. Y esa es la esperanza bíblica. Es una promesa bíblica para todos los hijos de Dios. Y es necesario que entendamos lo que usted y yo debemos esperar y debemos ver en este tiempo final de parte de Dios. No es asunto de estar esperando cualquier cosa, sino lo que Dios ha prometido. Y siendo una promesa tan grande, entonces tenemos que comprender que será llevada a cabo en la forma más sencilla que un ser humano se pueda imaginar. Correrá paralela a la primera venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, estemos apercibidos, comprendiendo que Dios cumple su promesa. Él dijo que en el tiempo de la siega, de la cosecha, el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. En el tiempo de la siega, en el fin del siglo. Estamos viviendo en el fin del siglo, el tiempo en que estas promesas tienen que ser vistas por los escogidos, porque es la única esperanza para los escogidos. No habrá resurrección de los muertos ni transformación de los vivos sin la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando y llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. No habrá resurrección de los muertos y transformación de los vivos sin esa final trompeta, sin esa gran voz de trompeta. La única esperanza para los escogidos que murieron, ser resucitados, es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La única esperanza para los escogidos que están vivos,
para ser transformados es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, con esta trompeta final, para luego ser transformado cada escogido. La única esperanza para los escogidos es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Fuera de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta para preparar a los escogidos para su transformación, no hay otra esperanza para la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Y nosotros, teniendo esa esperanza, estamos felices y contentos sabiendo que es la única esperanza para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos. Y al ver el cumplimiento de esa promesa, estamos entonces nosotros viendo lo que estábamos esperando. Y las palabras de Jesús de 2000 años atrás, en su primera venida, cuando dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué ellos estaban viendo? Ellos estaban viendo la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, la primera venida del Mesías. Ellos la estaban viendo, y los profetas del Antiguo Testamento habían deseado ver la venida del Mesías. Pero aquellos discípulos sencillos eran bienaventurados porque estaban viendo lo que ellos estaban esperando a través de los siglos. Ver el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre es ser bienaventurado. Y ellos estaban escuchando lo que desearon escuchar los profetas y justos del Antiguo Testamento. ¿Qué deseaban escuchar ellos? Ellos deseaban escuchar a Emmanuel, a Dios en carne humana, hablándole al pueblo conforme a lo que estaba prometido. Ellos deseaban escuchar al Mesías en su venida, y no lo escucharon solamente en visiones, en sueños y así por el estilo. Pero aquellos discípulos sencillos estaban escuchando al Mesías, estaban escuchando a el cumplimiento de la promesa mesiánica en esos días. Eran bienaventurados al escuchar a Jesús de Nazaret, porque era Jesús de Nazaret la esperanza del pueblo hebreo, aunque no lo reconocieron. Y esas mismas palabras para cada uno de nosotros serán una bendición en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Para nosotros será: bienaventurados vuestros ojos, porque veis, y vuestros oídos, porque oyen. Lo que desearon ver y oír los profetas, los justos, los apóstoles y todos los cristianos a través de las edades pasadas de la iglesia gentil. Y la bienaventuranza llegará a tal grado que nos traerá la bienaventuranza de la transformación de nuestros cuerpos y la visita
de los muertos que han de resucitar, que murieron con la esperanza de ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Nosotros somos personas bienaventurados porque vivimos en el fin del siglo y tenemos estas promesas. Somos bienaventurados porque Dios nos tiene en este tiempo con un propósito divino. Nos tiene viviendo en este tiempo final para que usted y yo veamos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y luego seamos transformados, porque esa es la única esperanza de los escogidos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes, nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, para concluir. Muchas gracias.